tengo miedo a contagiarme de algo, a que algo me produzca mal, los microbios, lo que sea, o si toco, o si piso las aristas de los baldosines, eso me va a traer malas consecuencias. Y por otra parte, ansiedad la tenemos que diferenciar del estrés. El estrés, como hemos visto, sobre todo en los primeros temas, es un proceso psicológico, es un proceso adaptativo, es un proceso absolutamente necesario. Tenemos que tener estrés. El estrés nos pone en marcha, nos salva. Cuando tenemos miedo, evidentemente, el estrés está ahí, porque el estrés nos va a salvar. Hemos dicho, no hemos dicho. Cuando digo hemos dicho es que ya nos, o sea, es que el día 28 ya lo tengo como que hemos visto la primera parte de esto, pero aquí no hemos visto la primera parte de ansiedad todavía porque el día 28 no tuvimos clase. Así que la ansiedad cabalga sobre el estrés. El estrés va primero, la ansiedad va después. El estrés, yo puedo tener estrés, pero el estrés no tiene tono hedónico. El estrés no es una emoción. Yo puedo estar estresado porque tengo muchas cosas que hacer porque me voy a casar. Estoy disfrutando como una mona porque me voy a casar, pero tengo muchísimas cosas que hacer. Estoy estresado, pero no tengo ningún miedo a que la cosa vaya a salir mal, ni mucho por el estilo. Tengo muchísimas cosas que hacer, lo estoy haciendo bien y estoy estresado. Bien, no pasa nada. El estrés, la ansiedad viene cuando estoy estresado y además pienso que la cosa no va a salir bien. Estoy estresado y no tengo los recursos suficientes, creo que no tengo los recursos suficientes para salvar la tarea. Entonces viene la ansiedad. Por lo tanto, tenemos los cambios estimulares, tenemos el estrés y sobre el estrés cabalga la ansiedad. Si yo interpreto que la cosa va a salir mal, entonces está la ansiedad. Pero la ansiedad no está pegada al estrés, o el estrés no está pegado a la ansiedad. Del estrés puede haber ansiedad, pero del estrés también puede haber disfrute. Así que el estrés es un proceso psicológico que es absolutamente adaptativo y no es una emoción. La ansiedad sí es una emoción, pero el estrés no, aunque evidentemente comparten muchísimos aspectos. La ansiedad es miedo a algo que va a venir y si es miedo a algo que va a venir, en tanto en cuanto espero a si eso viene o no viene, yo estoy estresado. Tengo que poner en marcha porque me estoy preparando anticipadamente a algo malo que va a ocurrir. También la ansiedad se trata como trastorno mental, pero evidentemente aquí en estas asignaturas de psicología básica no se tratan los trastornos mentales, eso está para la psicología aplicada de psicología clínica o psicopatología. Y más, ansiedad estamos diciendo que es una emoción, una respuesta emocional atípica, pero es mucho más que una emoción. Igual que todas las secundarias, ya no es una emoción. Las secundarias ya dejan de ser unas emociones tan distintivas como las primarias y ya se empiezan a llamar actitudes cognitivas emocionales. Y son actitudes cognitivas emocionales que se desarrollan a partir de emociones primarias. La ansiedad es una actitud cognitiva emocional. Fijaos que mezclan actitudes, que mezclan cogniciones y que mezclan emociones. Es una actitud cognitiva emocional que se desarrolla a partir de emociones primarias. La ansiedad a partir del miedo. Y después en el tema 8 veremos la hostilidad, que es otra actitud cognitiva emocional que se desarrolla a partir de la emoción primaria de la ira. Trastornos en los primeros 6, 8 primeros años de vida, si hemos padecido muchos traumas continuos, traumas potentes, ¿no? De una intensidad potente y los hemos sufrido de forma continuada, no. Pero en esos 6, 8 primeros años de vida hemos sufrido traumas importantes, muy posiblemente desarrollemos una actitud cognitiva emocional que se llama la ansiedad. Si hemos sido educados en base al castigo positivo, posiblemente desarrollaremos una actitud cognitiva emocional que se llama la ansiedad y una actitud cognitiva emocional que se llama la hostilidad. Si hemos recibido una educación basada en castigos positivos. Y una actitud cognitiva emocional es el procesamiento de la información de ese sujeto. En las emociones secundarias, y esto es una emoción secundaria, ojo, es secundaria y básica, no mezclemos. O sea, es básica,
pero básica no es primaria, es secundaria, pero básica. ¿De acuerdo? Y es básica porque ansiedad tenemos, se da en todos los individuos. Todos tenemos ansiedad. Y gracias a Dios, o a quien sea, que la ansiedad no es mala, aunque tiene una vertiente patológica importante. Y casi todo el mundo establece ansiedad con algo malo. Y ansiedad no es malo, ansiedad es bueno. Todos tenemos ansiedad, evidentemente. Todos tenemos, todos funcionamos con hipótesis. Nuestro funcionamiento es hipotético. Nosotros hacemos cosas porque pensamos que va a ocurrir esto, que va a ocurrir lo otro. Yo voy conduciendo mi coche y voy ahí siempre haciendo hipótesis. Que el de delante no va a dar un frenazo. Siempre voy y todos vamos hipotetizando lo que va a ocurrir y en base a esas hipótesis vamos actuando. Evidentemente, yo cuando voy conduciendo me tengo que preocupar, me tengo que preocupar, tengo que ir preparado para ciertas cosas malas que pueden ocurrir. Y eso es bueno, esa ansiedad es buena. Una persona que no sea ansioso, que sea patológicamente no ansioso, es una persona que puede tener problemas porque no se va a defender de cosas que te están diciendo con mucha probabilidad que puede ocurrir y te están diciendo hay una probabilidad del 95% de que en Valencia vayan a caer chuzos de punta y vaya a haber unas riadas impresionantes. Y tú dices, yo no soy una persona ansiosa, es decir, soy patológicamente no ansioso, así que si tiene que pasar, que pase. Claro, eso estamos en el lado contrario, podríamos llamar la patología no ansiosa. Eres patológicamente no ansioso. O sea, eres un pasota. O sea, pasas absolutamente. Y eso no está bien. Ahora tampoco está bien la parte contraria, que yo voy por una autopista y voy a 50 por hora. Y claro, es que yendo a 50 por hora, si sale un conejo, tengo tiempo de frenar. Si el de delante hace no sé qué, tengo tiempo de frenar. Si se me revienta una rueda, tengo más tiempo. Ya lo sabemos. Que sí ocurre eso, tienes más tiempo, pero vas por una autopista, 50 kilómetros por hora, oye, pues a lo mejor no es. Y nos vamos a la otra parte, ¿no? Del, 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 del cuadrante. Así que estamos hablando de una actitud cognitiva emocional. Es unas gafas de colores para ver el mundo. Es casi un rasgo de personalidad. Es una manera de procesar la información que es especial, que es atípica y todo lo que esté por venir va a ser malo. Tiene una parte buena, como estamos diciendo, pero evidentemente está eclipsada por lo negativo y hay muchísima confusión en el lenguaje coloquial. Esto de actitud cognitiva emocional es lo que hemos dicho antes, que no solamente es una reacción al entorno, que sería una emoción, sino que es todo un sistema de procesamiento de la información relevante para anticiparse al problema. Las características principales de la ansiedad o de la hostilidad es que nos estamos anticipando, nos estamos preparando para lo que va a ocurrir, sin saber si va a ocurrir porque no tenemos la información adecuada para saber lo que va. Por tanto, uno de los caldos de cultivo mejores para la ansiedad es precisamente las situaciones ambiguas. Cuando no tenemos toda la información, cuando la situación es ambigua, y cuando una situación es ambigua la podemos interpretar como que va a pasar algo bueno, que sería estupendo, como que va a pasar algo malo. La ansiedad es que va a pasar algo malo. En esta sociedad en la que estamos ahora, lo que abunda es. No, cosas malas no. Lo que abunda es la incertidumbre. Vosotros, jóvenes, estáis en un contexto de incertidumbre. Mucha más incertidumbre que la que teníamos antiguamente. Aunque antiguamente podríamos tener certidumbre de que la cosa iba a ir mal o de que la cosa va a ir bien, pero teníamos certidumbres.
Ahora nos movemos en un campo de incertidumbre y ese es el caldo de cultivo perfecto para la ansiedad, para el sesgo de interpretación que se produce en la ansiedad. Cualquier situación ambigua la interpretamos de forma negativa y la incertidumbre, evidentemente, es un caldo de cultivo fantástico para la ansiedad. Bueno, esto los niños que han estado encerrados de momento, ya sabéis, que, por lo poco que se sabe, que los niños han salido con un miedo absoluto a quitarse la mascarilla. Eso no es miedo, eso es ansiedad, ¿no? Y evidentemente, como poco, lo que puedan tener esos chicos como poco es ansiedad. Eso es lo mejor que les puede ocurrir, dependiendo de cómo haya sido su educación. Nadie sabe de momento qué es lo que ha ocurrido. Lo que da miedo es lo que está por venir. Si estamos hablando de ansiedad, lo que da miedo es lo que está por venir. Nosotros la interpretamos y vuelvo a decirlo, repito mucho lo de la interpretación, porque una emoción como la ansiedad, como la hostilidad, es una actitud cognitiva emocional y una actitud cognitiva emocional quiere decir que es todo un sistema de procesamiento de la información. Por lo tanto, el subsistema más importante es el de el procesamiento de la información, es decir, es la película que nosotros nos montamos ante ciertos estímulos que para nosotros son ansiógenos. Ojo, que los estímulos no son ansiógenos, que lo que es ansiógeno es la manera que nosotros tenemos de interpretar esos estímulos. En la película Mejor Imposible, Jack Nicholson no quiere pisar las aristas de los baldosines. Eso no puede ser ansiógeno. La arista de los baldosines no puede ser ansiógeno. Ansiógeno es la película que yo me monto, que si piso las aristas de los baldosines me va a ocurrir esto o lo otro o lo de más allá. Así que lo que es ansiógeno es la interpretación que nosotros tenemos de esa. Repetimos, esto es una emoción básica, forma parte de la dotación emocional de todos, pero no es primaria, no es una emoción pura. ¿Y por qué no es una emoción pura? Como todas las secundarias, porque no tienen un sistema de codificación facial propio, porque no tienen un sistema de afrontamiento propio, porque no tienen un sistema estimular que la provoquen, que sean característicos suyos. Todo lo comparte, se basa en una primaria. Su experiencia subjetiva no es característica. La angustia es lo más característico, pero hay personas que lo expresan de muy diferente forma. El afrontamiento tampoco es exclusivo. La activación fisiológica tampoco es exclusiva. Todo, por eso es peculiar, porque todo lo va tomando de otros procesos, lo va robando de otros procesos. Y veremos ahora de qué procesos y qué consecuencias tiene eso. Toma recursos, toma recursos de otros procesos con los que comparte casi todo. Además de, evidentemente, su fin adaptativo. La ansiedad tiene su parte adaptativa. La parte buena es adaptativa. ¿Qué comparte con el miedo? Con el miedo comparte todo. Cuando veamos la fisiología de la ansiedad, tenemos que remitirnos a la fisiología del miedo, porque evidentemente es miedo anticipado, miedo al futuro, como hemos dicho, es miedo anticipado, por lo tanto la fisiología la comparte con el miedo. Y del estrés evidentemente comparte lo que elicita el estrés, el sistema de elicitación, pero también el sistema de afrontamiento. De hecho, el afrontamiento de la ansiedad se basa en el estrés. Hemos dicho que la ansiedad cabalga sobre el estrés. Y de los otros procesos psicológicos, sobre todo de la atención, pues puntualmente va cogiendo de estos otros procesos psicológicos, puntualmente va cogiendo y lo adapta para sus fines. Específicamente de lo que es el procesamiento de la información, de lo que es el pensamiento, pero también de la atención. Veremos que los sesgos son sesgos interpretativos y sesgos atencionales y sesgos de memoria. Por lo tanto, estos otros procesos psicológicos sobre todo se refieren a la memoria, a la atención y a lo que es el pensamiento, a lo que es el procesamiento de la información.
de tal forma que podemos ya aventurar una definición. Y no es un sistema ordinal, es un sistema supraordinal. ¿Y por qué supraordinal? Porque se dedica a detectar, y si estamos hablando de detección, estamos hablando del proceso psicológico básico que llamamos. Es un sistema supraordinal de detección, y si estamos hablando de detección, estamos hablando de un proceso psicológico que utilizamos para detectar de la atención y del procesamiento de la información. Y si estamos hablando de procesamiento de la información, estamos hablando de pensamientos, de cómo procesamos esa información. ¿Y para qué? Para la organización de recursos ajenos. Esta palabra, este adjetivo ajenos, no es ajeno a mí. Estamos hablando de recursos ajenos a la ansiedad, a este sistema supraordinal, para la organización de recursos ajenos con el único objetivo de preservar a la persona, preservarme a mí de posibles daños. Así que lo que estamos haciendo es estar siempre hipervigilantes a los estímulos que para mí son aversivos. Y estamos hipervigilantes y somos perfectamente eficientes en detectar esos estímulos que son y siempre hipervigilante quiere decir que toda nuestra memoria a corto plazo la dedicamos a la búsqueda, a la hipervigilancia de esos estímulos. Jack Nicholson estaba hipervigilante a las aristas de los baldosines. Estaba centrado buscando aristas. ¿Para qué? Para no pisarlas, evidentemente. En eso estaba ocupada su memoria de trabajo. Pero es que evidentemente Jack Nicholson, como cualquiera que padece ansiedad, tiene que vivir. O sea, tiene que estar hipervigilante a esto, pero también tiene que su proceso atencional y su memoria ocuparla en otras cosas, porque si no, no puede vivir, si no está dedicado a esto solamente. Si eso lo consigue, si eso lo consigue, tiene que movilizar recursos extraordinarios, recursos cognitivos extraordinarios. Y si los moviliza esos recursos cognitivos extraordinarios, lo que aparece es la fatiga cognitiva, la carga mental. Por eso siempre saco a colación la película de Jack Nicholson, porque en la película de Jack Nicholson hay un momento en el que en la comida le preguntan ¿cómo te encuentras? Y él expresa esa carga emocional, esos recursos extraordinarios cognitivos que tiene que poner en marcha para atender a la cantidad de estímulos que ese señor tenía como ansiógenos y además a seguir viviendo. Y él lo expresa fenomenalmente bien. Apoya los codos en la mesa, se echa las manos a la cara y dice, estoy agotado. O sea, estoy agotado. Necesito que alguien me toque el botoncito y me desenchufe, porque no puedo más. Es decir, ¿por qué no puedo ir más? Viene de trabajar, de hacer cemento en la obra, de subir ladrillos y bajar ladrillos. No, no, no. Es agotado cognitivamente, no puedo más. No puedo atender a tantísimas cosas. Y Jack Nicholson tenía que atender a muchísimas cosas, porque tiene muchos trastornos obsesivo-compulsivos. Así que las principales características de la ansiedad, por una parte, es capacidad de seleccionar. ¿Qué va a seleccionar? Pues evidentemente selecciona estímulos ansiógenos, estímulos aversivos, hipervigilante a esos estímulos aversivos. Por lo tanto, atención, estamos hablando de atención. Y procesar la información significativa para esa persona. Y procesar la información significativa es procesar los estímulos aversivos. Y procesar quiere decir, procesamiento de la información quiere decir contarnos una película a nosotros mismos acerca de esos estímulos. Coño, una arista. Madre mía. Voy a hacer virguerías para no pisarla porque puede ocurrir algo gravísimo. Así que capacidad para seleccionar. Estas son las principales características. Y la proacción. Empezar a hacer cosas para que eso malo no ocurra. Jack Nicholson, tropezarse, caerse y todo, hacer virguerías para poner el pie justo en el medio de la baldosa, sin pisarlo otro. Hay una escena también característica que va a entrar en una casa, abre la puerta de la casa y ve
que todo el suelo del hall de esa casa, de la entrada de esa casa, está llena de baldosas, de baldosines, pero sumamente pequeñitos, de tal manera que no puede poner bien el pie entre uno y otro, y es un frenazo en seco. Abre la puerta, ¡boom!, y se frena en seco. Eso lo ve, los baldosines los ve porque está hipervigilante a eso. Está mirando al suelo. Una persona normal pasa y después tú le preguntas cómo era el suelo de esa casa. No sé, ha pasado desapercibido el suelo. Para una persona normal, sí, para Jack Nicholson no, el suelo es, ¡pum!, no mira los cuadros de la pared, eso no le interesa, lo que le interesa es el suelo. Así que están hipervigilantes a esos estímulos. Las principales características, y un poquito repetir, se producen en toda la persona, por eso es básica, y en condiciones normales, en negrita está puesto, en condiciones normales, mejora el rendimiento y la capacidad de adaptación. Incluso puede mejorar el sistema de afrontamiento del miedo. Porque en el miedo, el león está aquí, me urge hacer algo, y en esa urgencia puedo hacer cosas buenas, pero el miedo tengo tiempo de prepararme. Y como tengo tiempo de prepararme, puede ser incluso que mejore el afrontamiento del miedo. Si ocurre, evidentemente ya estoy preparado. Su función es movilizar recursos frente a situaciones y lo pongo en negrita, de posible amenaza, Y mejora, aquí viene, mejora el programa del miedo. Elimina la situación de peligro antes de su aparición. Este antes es importante porque este antes es una de las características principales de la ansiedad, que es la anticipación. ¿Cómo consigue esta anticipación la persona que padece ansiedad? Pues se consigue añadiendo, ¿os acordáis de las dos partes del sistema emocional? Por una parte la evaluación y por otra parte la valoración. La evaluación que era automática y que se componía de dos patitas. ¿Os acordáis de eso? Las dos patitas, ¿cuáles eran? La novedad y el agrado intrínseco, y decíamos que era absolutamente rápida, instintiva y por lo tanto rígida, y por lo tanto puede ser que nos estuviera, pero oye, mejor no vaya a ser que sea una serpiente, no sé lo que es, pero no vaya a ser que sea una serpiente. Y la otra parte que era la de valoración, y la valoración tenía tres patitas: la significación, el afrontamiento y la compatibilidad con las normas. Bueno, ¿cómo se consigue esta anticipación? Pues se consigue añadiendo a la parte de evaluación, a la parte que hemos dicho que es rápida, imprecisa, a la parte de evaluación, nuevas capacidades, pero sin perder su rapidez y su automatismo. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo añadimos estas capacidades a la parte de evaluación, que hemos dicho que es casi inconsciente, casi automática, muy rígida? Pues de estas dos formas: priorizando el procesamiento de estímulos relevantes para mí, es decir, siendo hipervigilantes a esos estímulos, buscando de forma muy eficiente, centrándonos en esos estímulos, y por otra parte, con los mecanismos de compensación. Mecanismos de compensación que son simple y llanamente más recursos cognitivos, más esfuerzo cognitivo para atender al resto de estímulos, que los llamamos estímulos neutros, pero que los necesitamos para vivir. Si podemos movilizar esos recursos extraordinarios, seremos eficientes en las dos cosas, pero habrá una carga mental y un cansancio cognitivo. Si no podemos movilizar esos recursos extraordinarios, nos centraremos en los estímulos ansiógenos y dejaremos todo lo demás. Dejaremos de vivir. La ansiedad tomará las riendas y dejaremos de vivir. ¿Cuáles son los desencadenantes de la ansiedad? Pues igual que vimos con el miedo, son difíciles, ¿no? Podemos decir que son reacciones aprendidas y reacciones anticipadas de amenaza. Pueden ser estímulos internos o externos, de acuerdo, como en todos, como en cualquier, de acuerdo con la historia personal del individuo.
Evidentemente, eso a lo que nos lleva es a unas grandes diferencias individuales. Depende de cómo haya sido nuestra experiencia y sobre todo en nuestra más tierna infancia. Ya digo que repetidos sucesos altamente traumáticos en este periodo de vida, pondría la mano en el fuego. Ya sabéis que la probabilidad en las ciencias empíricas no es nunca de 1, no es del 100%, pero con una probabilidad altísima, sucesos traumáticos y sobre todo, si esos sucesos traumáticos han tenido lugar en una época en que el niño no tiene todavía habla, eso le añade un grado de intensidad. No es lo mismo que no tenga habla, que no lo pueda expresar de ninguna manera, a que ocurra ya de una forma que lo pueda hablar. Y ya he repetido también que no son estímulos ansiógenos, sino la interpretación de estos estímulos. Así que estamos hablando reacciones anticipadas de amenaza, estamos hablando de expectativas. Tenemos expectativas de que va a ocurrir algo malo, de que va a ocurrir algo malo. Estamos hablando de expectativas de peligro, que las hemos adquirido por condicionamiento clásico, o por aprendizaje observacional, o por influencia verbal, simple y llanamente por influencia verbal. Como hemos dicho y repetimos un montón de veces, no es una amenaza o peligro real, es simplemente una anticipación de la misma. Y os he hecho aquí un choricillo con diferentes óvalos para más o menos ver el proceso de la ansiedad. Y como cualquier emoción, surge por el cambio de las condiciones externas o internas, un cambio tiene que haber, la ley del cambio, no sé si os acordaréis ya de aquella ley, que tiene que haber un cambio, si no hay cambio no hay emoción, es un cambio en las condiciones externas o internas, esos cambios ponen en marcha el proceso de estrés, ojo, no del miedo, del estrés, y sobre ese caballo cabalga, puede cabalgar la ansiedad, pero antes de ansiedad tenemos que procesar la información, tenemos que analizar emocionalmente la situación. Esto de analizar emocionalmente la situación es lo que hemos denominado evaluación y valoración. Nos montamos la película acerca de es procesamiento cognitivo del cambio estimular de las condiciones externas o internas. Si el análisis es que esto va a ser malo, entonces sí se produce ansiedad. Si no, no se produce ansiedad. Una vez que tenemos la ansiedad, después ya podemos estudiarla en sus componentes, ¿no? La experiencia subjetiva, que hemos dicho que se llama angustia, lo que ocurre a nivel vegetativo, a nivel endocrino, a nivel fisiológico, etcétera, etcétera. Vale. Los desencadenantes, como hemos dicho, son tantos que es difícilmente que se pueden, o sea, no se pueden agrupar, no se pueden categorizar. Pero hay varios autores que han intentado hacer unas categorías de estímulos que desencadenan o de situaciones que desencadenan la reacción de ansiedad. Enler y Kokovsky, que después lo retomaremos un poquito más adelante cuando hablemos de la ansiedad estado y de la ansiedad rasgo, dice que hay 4 situaciones genéricas que pueden producir ansiedad. Una es la evaluación social, ya hemos estado hablando, la evaluación social es una de las situaciones que producen mayor ansiedad. El peligro físico, evidentemente, todo lo relacionado con algo que me puede hacer daño a mí, y aquí entrarían cuando me voy a sacar sangre, cuando me voy a poner una inyección, cuando voy al hospital, que me van a operar de algo, etcétera, 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 aparte de lo que es el peligro físico por lo que me pueda ocurrir porque estoy solo en el campo, etcétera, etcétera. Pero la gente que va a sacarse sangre y ve la aguja y hay gente que
se desmaya, evidentemente, eso es una reacción ansiógena. Por cierto, el día 28, ¿qué ocurrió? Un apagón. ¿Y qué nos ocurrió a nosotros? Eso es lo que ocurrió. ¿Y a nosotros qué nos ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué nos ocurrió? Pero digo que, no digo que qué nos ocurrió a nivel general. ¿Qué te ocurrió a ti? O sea, ¿qué te ocurrió a ti con el apagón? ¿Qué hiciste? ¿Qué sistema de afrontamiento pusiste en marcha? Quizás fuiste al hipermercado y compraste cierto papel higiénico. Porque yo estaba en la ventana de mi casa viendo y era impresionante la cantidad de gente que, incluso con los carritos del supermercado, porque era imposible llevarlo en las manos y se traían los carritos, con un montón de botellas de agua y un montón de rollos de papel higiénico, que no sé yo lo que nos pasa a los españoles con el papel higiénico, pero algo nos tiene que pasar, porque es curioso. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? O sea, ¿qué me pasó a mí? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pero qué, o sea, qué emociones, estamos hablando de emoción, qué emoción sentís, pero miedo a qué. Claro, miedo a qué, pero en el COVID también, pero en el COVID miedo a qué. Pero fue miedo, ¿sí? Bueno, por eso te estoy diciendo, que te aclares. ¿Miedo o ansiedad? Precisamente de lo que estamos. Es absolutamente, son ataques de ansiedad. O sea, vamos al supermercado y arrasamos con el supermercado. No sabemos lo que va a pasar, pero ya nos estamos preparando. ¿De acuerdo? Eso es una actitud que es, yo la llamo jugar a caballo ganador. Si pones en marcha ese afrontamiento, siempre vas a ganar. Si no ocurre nada, fenomenal. Pero si ocurre algo, con una probabilidad baja, muy baja, pero si ocurre lo que tenga que ocurrir, enseguida decimos, ¿ves? Te lo dije. Eso se lo inculcamos a nuestros infantes. Nuestros infantes están en el parque subiéndose a los columpios y estamos diciendo, te vas a caer, te vas a caer. Eso es jugar a caballo ganador, porque posiblemente no se caiga. Bueno, no pasa nada. Pero si se cae, enseguida vamos y le decimos, ¿ves? Te lo dije. El otro podía decir, sí, mamá o papá, me lo dijiste. Pero la probabilidad era tan baja, tan baja, tan baja, que yo decidí ir a columpiar, que no me daba miedo el columpio, ¿no? Así que lo que pasó el 28 y lo que pasó en el COVID fue evidentemente una situación de ansiedad terrible. Ojo que el que aquí os habla no está... Os cuento una cosa sin que salga de aquí. Hubo otra catástrofe, o sea, llevamos un periodo majo, que fue la Filomena. En Filomena todo también se paralizó y fijaos que empezamos a acumular papel higiénico. O sea, poneros en el peor de los casos, en el peor de los casos, que el papel higiénico desaparezca de la faz de la tierra. Coño, tampoco es muy complicado. Haces lo que tengas que hacer y te metes en la ducha. Vamos, tampoco es como para acumular. O sea, por eso la irracionalidad de. Porque, claro, papel higiénico se acaba. Vale, no tengo papel higiénico, no tengo papel higiénico. Hombre, tampoco es una cuestión de vida o muerte. Bueno, esto que os voy a contar tampoco era una cuestión de vida o muerte, porque la cuestión era el pan, una barra de pan. Así que cuando Filomena no había nada, pero en mi barrio había una panadería que seguía haciendo pan. Y la cola para comprar pan era impresionante. Y toda la gente salía con 4, 5, 6 barras de pan y yo estaba al final de la cola. Pero yo decía, de verdad, tú Lorenzo, tranquilo, porque ya sabes lo que es esto de la ansiedad, para arriba y para abajo. No. Tú cuando llegues, una barrita de pan y punto. Y así dejas a... Llega un momento que la panadera sale y dice, queda poco ya pan, pero a mí me tocaba porque yo ya estaba muy cerca. Digo, no.
yo llego una barrita de pan y así más gente podrá. Así que me tocó delante de la panadera. ¿Con cuántas barras de pan salí yo? Salí con 4 barras de pan. Y eso es ansiedad, eso es afrontamiento de la ansiedad. Y vuelvo a decir, pongámonos en el peor de los casos, que mañana tampoco hay pan, o pasado tampoco hay pan, y al día siguiente tampoco hay pan. ¿Qué? ¿Vas a comer 3 días sin pan? Tampoco es una cosa de. Pero la ansiedad es así. Vale, bueno, evaluación social, peligro físico, evidentemente, y como hemos dicho antes, situaciones ambiguas, situaciones en las que no tenemos toda la información, donde la incertidumbre campa a sus anchas. Y evidentemente todas estas situaciones que acabo de decir son situaciones ambiguas, que no sabemos cómo va a evolucionar. Y también rutinas diarias. Esto de rutinas diarias igual hay que entenderlo, porque precisamente las rutinas diarias son algo contrario a la ansiedad. El hacer siempre algo es algo que te quita la ansiedad. Así que si yo me voy a acostar y todas las noches tengo que mirar debajo de la cama, por si hay alguien, eso es una rutina. Me voy a acostar y miro, me voy a acostar y miro, me voy a acostar y miro. Cuando no hago la rutina, entonces sí es una situación ansiógena. Si yo por alguna razón no puedo mirar debajo de la cama, entonces es una situación ansiógena. Así que las rutinas diarias no es que produzcan ansiedad, sino el dejar de hacer esas rutinas diarias son lo que producen ansiedad. Y hay otros autores, Arton y Cornet, en el 91, que hablan de otros 4 desencadenantes. Hay un grandísimo desencadenante que es la agorafobia, es fobia al ágora, fobia a los espacios abiertos o espacios en general en los que si ocurre algo yo no pueda obtener ayuda. Por lo tanto, cuando estoy en un gran concierto donde hay muchísima gente o voy dando un paseo por el campo yo solo, pero no llevo un teléfono móvil con cobertura, etcétera, etcétera, eso es agorafobia. Yo no puedo estar en esos lugares por el temor a que si ocurre algo no puedan venir en mi ayuda, no puedo encontrar ayuda. Hay otra gran categoría que son todo lo referente a los animales, hay otra gran categoría que tiene que ver con la sangre, la cirugía, las enfermedades, las inyecciones que me saquen sangre, etcétera, etcétera, también son situaciones desencadenantes de ansiedad y, evidentemente, la evaluación social o lo que aquí llaman estos dos autores los acontecimientos interpersonales. Igual que pueden producir ansiedad el tener sintomatología física para lo que tú no tienes una explicación y eso también se puede interpretar como ansiedad. Bueno, el procesamiento cognitivo, esta tabla de doble entrada, la sorpresividad evidentemente es baja, el tono hedónico no es que sea absolutamente negativo como puede ser en el miedo, aquí es moderadamente negativo. Tengo tiempo para prepararme, tengo urgencia en actuar, cierta urgencia, tengo urgencia con el miedo, con la ansiedad no tengo esa urgencia. El agente causante evidentemente es otra persona o una circunstancia de carácter natural, tengo escasa capacidad para afrontar o actuar ante el suceso, precisamente porque el suceso todavía no se ha dado, pero me voy preparando, y cierta capacidad para poder vivir en estas situaciones estresantes y conllevar sus consecuencias. Es decir, la ansiedad es algo relativamente suave, relativamente suave, que como me puedo ir preparando, no es algo que el león esté aquí al lado y que me vaya a morder, pues por lo tanto no es tan potente como puede ser el miedo. De cualquier forma, dentro del procesamiento cognitivo, lo más importante de donde pueden salir preguntas en el examen, o eso es así como yo pienso, es los sesgos cognitivos. Y los sesgos cognitivos se van a dar en 3 formas. Primero en la atención, después en la memoria y después en el procesamiento de la información, en la interpretación de situaciones ambiguas, que siempre vamos a estar sesgados hacia lo negativo. Pero lo elemental es el sesgo.
Si cogemos el choricillo que os puse antes de cambio en las condiciones extremas, proceso del estrés, análisis emocional, ansiedad y después los datos de esta emoción, experiencia subjetiva y sintomatología vegetativa y endocrina, nos estamos centrando, cuando estamos hablando de una actitud cognitiva emocional, nos estamos centrando precisamente en análisis emocional de la situación, que evidentemente se basa en nuestra experiencia personal, en estos 8 o 10 años primeros de vida. Y, como sabéis, el análisis emocional de la situación tiene dos partes, la evaluación y la valoración. La evaluación y la valoración. La evaluación, las dos patitas, la valoración, tres patitas. Y es aquí precisamente en este análisis emocional de la situación donde se producen los sesgos. Y estos sesgos, que es a lo que se llama actitudes cognitivas emocionales, precisamente a los sesgos que se producen en este procesamiento de la información. Son en la atención, en la memoria y en la interpretación de situaciones ambiguas. Estos sesgos, sobre todo el sesgo atencional, a lo que nos lleva es a una reducción de la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo está absolutamente ocupada en esta hipervigilancia a estos estímulos ansiógenos. Pero la memoria a corto plazo la necesitamos para vivir, la memoria operativa la necesitamos para vivir, aparte de para estar pendiente de esos estímulos, para vivir. Y por lo tanto lo que necesitamos es compensar esas deficiencias poniendo en marcha recursos extraordinarios que nos va a llevar a lo que hemos llamado carga mental o agotamiento psicológico. Así que vamos a hablar de estos sesgos. El primero de ellos hemos dicho que es el sesgo en la atención, en el procesamiento atencional. En concreto, bueno, hay diferencias entre la memoria a corto plazo y la memoria operativa, pero para nosotros, y aquí en este tema de emoción, aunque no así en atención ni en memoria, cuando estudié en memoria, pero aquí para nosotros memoria a corto plazo y memoria operativa la vamos a tratar como igual, ¿de acuerdo? La vamos a tratar como igual. En cuanto a los sesgos atención, estamos hablando de atención y estamos hablando de un tipo de atención muy concreta, que es la atención selectiva. Atención selectiva, hipervigilantes a los estímulos que potencialmente puedan ser peligrosos. ¿En detrimento de cuáles? En detrimento, evidentemente, de los otros que no pueden ser, que no son peligrosos para nosotros. A esos otros los llamamos neutros. Por ejemplo, si leemos un periódico, nuestra atención va a artículos amenazadores. Si yo soy fóbico a las arañas y pongo una presentación con muchísimos distractores para que encontréis una araña, evidentemente mi atención, mi proceso psicológico atencional se va de una manera súper eficiente a la araña. Si mi hijo es celíaco y veo una carta de un restaurante, mi atención va de una forma sumamente eficiente al símbolo que me dice que ese alimento está libre de gluten y que mi hijo lo puede tomar, porque ese estímulo para mí es ansiógeno. Así que el sesgo que se produce en la atención es que mi atención está absolutamente dirigida a esos estímulos que para mí son ansiógenos. ¿Cuál es el sesgo en la memoria? El sesgo en la memoria, en nuestra memoria tenemos almacenado todo, así que el sesgo que se produce en la memoria es que tenemos un acceso muchísimo más eficiente a la información que tenemos almacenada de tono amenazante. Para verificar si el estímulo es peligroso, hay que compararlo con experiencias previas y, por lo tanto, tenemos un acceso al material aversivo que tenemos guardado en nuestra memoria de una forma, una autopista. Y aquí hay otra pregunta de examen. Como sabéis, tenemos dos tipos de memoria. La memoria implícita y la memoria explícita o declarativa. La memoria implícita, inconsciente o memoria emocional que está almacenada, por decirlo así, en los núcleos amigdalinos. Y después tenemos en el hipocampo la memoria explícita o la memoria declarativa. A la pregunta de ¿dónde parece ser que se produce ese sesgo? Pues ese sesgo se produce en la memoria emocional, en la memoria inconsciente, en la memoria amigdalina, en la memoria implícita. Es donde se cree que se produce ese sesgo.
Y después tenemos el sesgo en la interpretación. Ya hemos dicho que las situaciones ambiguas es el caldo de cultivo de la ansiedad o uno de los caldos de cultivo de la ansiedad y por lo tanto en estas situaciones que son ambiguas, en estas situaciones que son de incertidumbre, en vez de pensar que el apagón se va a solucionar dentro de poco y que todo va a volver a la normalidad, pues lo que interpretamos es que esto va a durar mucho y que por lo tanto tenemos que poner en marcha recursos de afrontamiento. Así que en situaciones ambiguas se sesga la interpretación hacia consecuencias antiguas, hacia consecuencias aversivas. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a la movilización de estos recursos extras. Tenemos nuestra memoria a corto plazo absolutamente reducida y por lo tanto tenemos que poner en marcha recursos auxiliares. Estos recursos auxiliares hemos dicho que por una parte es la priorización, la priorización es lo que va a producir ese déficit y por lo tanto tenemos que poner en marcha recursos extraordinarios. A esos recursos extraordinarios es a lo que hemos llamado compensación. Podemos procesar más información, aparte de los estímulos aversivos, podemos procesar más información, lo que hemos llamado estímulos neutros, pero a costa de una fatiga cognitiva, a costa de un gran esfuerzo. Dentro de la atención, del procesamiento del sesgo atencional, claro, las expectativas, como en todos, tiene un papel, un papel dual. De hecho, o sea, el sesgo en la interpretación es porque tenemos una expectativa y es una expectativa negativa. Igual que ocurre con la preocupación, que tampoco la vamos a tratar en esta presentación, porque la preocupación es buena, pero también tiene una dualidad, ¿no? Preocupar, me tengo que preocupar porque eso es esencial, esa es la ansiedad buena, pero la preocupación no tiene que ser excesiva, sobre todo si la probabilidad de que ocurra el acontecimiento es una probabilidad mínima y una probabilidad baja. Cuando yo me voy de vacaciones en agosto a la costa, evidentemente el maletero no lo puedo llenar de abrigos por si acaso llueve o por si acaso hace frío, o no me puedo ir con todo un botiquín absolutamente lleno de por si ocurre esto, llevo esta pomada, por si ocurre lo otro, llevo otro, por si ocurre esto y llevo un botiquín enorme. Vale que no podemos ser precavidos, pero evidentemente las expectativas tienen que adecuarse a lo lógicamente esperable. Eso es una ansiedad dentro de los límites normales y es la ansiedad que todos tenemos en un momento determinado. Cuando eso se sale de lo normal, entonces empezaríamos a hablar de lo que es la ansiedad patológica. Si estamos estudiando atención o lo que estéis estudiando atención, veréis que nosotros, por los diferentes canales sensoriales, recibimos absolutamente todos los estímulos, tanto los que son importantes para nosotros como los que no son importantes para nosotros. Pero eso solamente lo retenemos en una memoria de altísima capacidad, pero que dura poquitos milisegundos. De tal manera que cuando entra la atención selectiva, de esa infinidad de estímulos que hemos, iba a decir procesado, pero no los hemos procesado, los hemos sentido, pero no los hemos procesado. Cuando entra la atención selectiva, de esa cantidad de estímulos, tanto target como distractores, tanto estímulos relevantes como estímulos neutros como estímulos distractores, solamente seleccionamos a unos pocos, con los que podemos trabajar, con 2 o 3. Así que en el proceso de la ansiedad, el sesgo atencional se produce de esta forma, en dos etapas. En una etapa preatencional, y la llamo preatencional, la pongo a la izquierda de la atención. Aquí está la atención selectiva.
Bueno, hay una etapa preatencional y una etapa atencional. En la etapa preatencional nosotros tenemos la fase que hemos llamado de hipervigilancia. Estamos atendiendo, decir atender también es, estamos activos a los estímulos que para nosotros son aversivos. Así que procesamos un montón de estímulos, tenemos una alta distracción, estamos continuamente vigilando, estamos hipervigilantes, muchos estímulos, 1, 2, 3, 4, 5, pero cuando encontramos el estímulo que para nosotros es relevante, cuando actúa la atención selectiva, cuando pasamos a la fase post-atencional, lo que hacemos es concentrarnos en ese estímulo que para nosotros es aversivo. Así que tenemos dos fases, una de hipervigilancia, buscando desaforadamente estímulos aversivos, pero cuando encontramos el estímulo aversivo, nuestra atención se concentra en ese estímulo y no puede atender a otros. En una primera parte la atención es dispersa, atendemos a todo y no somos eficientes en nada, pero en la fase posatencional, en la atención selectiva, tenemos una atención muy concentrada en los estímulos que nosotros valoramos como amenazantes y desechamos el resto. Para no desechar el resto, tenemos que poner en marcha esos recursos extraordinarios. Tenemos que hacer ese esfuerzo cognitivo. En esta fase posatencional, evidentemente, es el filtro, es el colador. Solamente pasan los estímulos que para nosotros son relevantes. En cuanto al sesgo de la memoria, lo mismo, tenemos la fase preatencional, actúa la atención selectiva y nos quedamos con los 2, 3 elementos que para nosotros son importantes. Estos elementos los tenemos que comparar con hechos que tenemos almacenados en nuestra memoria. Y este es el sesgo, que de toda nuestra memoria, lo amenazante y lo no amenazante, tenemos un sesgo preferencial de acceso rápido a lo amenazante. Precisamente el sesgo donde se encuentra, el sesgo característico de la ansiedad, está en el procesamiento automático, en el procesamiento de acceso rápido, en la memoria implícita, en la memoria amigdalina, en el recuerdo que no es intencional. Bueno, esto es un poco repetir lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Y en cuanto al sesgo en la interpretación, estímulos ambiguos, situaciones de incertidumbre, el sesgo interpretativo siempre lo vamos a interpretar como amenaza. Lo mismo nos costaría interpretarlo como no amenaza, ¿de acuerdo? Gente extrema en este sesgo interpretativo hacia lo no amenazante también es preocupante, porque se van a poner en situación de riesgo. Ahora, un poquito más adelante, veremos algunos ejemplos. En cuanto a la movilización de recursos extras, ya lo hemos dicho, con la reducción en la capacidad central de la memoria a corto plazo, por la priorización, necesitamos poner en marcha recursos de compensación. Si estáis estudiando atención, veréis que el tema 8 de atención está dedicada a la carga mental. La carga mental no es independiente de los recursos de la tarea. Cuando una tarea requiere muchas habilidades, pero el sujeto no tiene esas habilidades, ese sujeto tiene una carga mental alta, ¿de acuerdo? La carga mental, la carga cognitiva tiene que ver con lo que te requiere la tarea y las aptitudes que tú tienes. Si la tarea te requiere muchísimo, pero tú tienes unas aptitudes altísimas, la carga mental está equilibrada. Y esta carga mental se puede medir. Y en este tema 8 de atención se puede medir por lo que se ha denominado los costes compensatorios. Y esos costes compensatorios se pueden medir por la actividad simpática, una actividad simpática superior, sentimientos subjetivos o incluso tensión psicológica. Y hay toda una serie de baterías para comprobar que se están teniendo costes compensatorios precisamente porque se está procesando los estímulos desde el punto de vista de la ansiedad.
En cuanto al subsistema de monitorización, ya hemos dicho que los efectos subjetivos, el principal es el de la angustia, que es vivida, evidentemente, hemos dicho que las diferencias interindividuales son enormes y se vive pues, de inseguridad, aprensión, temor, nerviosismo, etcétera, etcétera. Tenemos los problemas de atención a lo que no sean estímulos amenazantes, problemas de atención a lo que no sean estímulos amenazantes, la famosa ocupación previa, la preocupación, que hemos dicho que evidentemente es necesaria la preocupación, siempre y cuando esté en unos límites aceptables, y los cambios fisiológicos, palpitaciones, taquicardias, eh, dolores torácicos, eh, se puede confundir en ataques de ansiedad, se puede confundir con un ataque cardíaco, que estás teniendo un ataque cardíaco. Y otro efecto subjetivo importante son los pensamientos intrusivos, pensamientos de estos como gota malaya, cayendo continuamente, que no me puedo deshacer de ellos, no voy a ser capaz, no voy a ser capaz, el examen me va a salir mal, voy a suspender, pensamientos intrusivos, repetitivos, que no nos podemos deshacer de ellos. En cuanto a la actividad fisiológica, hay dos cositas importantes que quería resaltar, porque todo, absolutamente todo es compartido con el miedo. Es la misma activación fisiológica que en el miedo. Pero como el procesamiento de la información es más amplio, las estructuras neurales también son más amplias. Estos tres autores, Bergson, Cacioppo y Sartre, en el 2003 proponen un modelo que es circular, que es una pescadilla que se muerde la cola, un procesamiento arriba-abajo y abajo-arriba, y además que se recidivan entre ellos. La amígdala hace funcionar nuestra activación fisiológica, la amígdala pone en marcha nuestro corazón, nuestra conductancia, pero cuando nosotros percibimos esos cambios, hace que nuestra interpretación, nuestro procesamiento cognitivo de esos cambios sea que, evidentemente, nos estamos poniendo peor. Si nos estamos poniendo peor, nuestra amígdala le dice a nuestro hipotálamo que siga segregando y aumente esa actividad fisiológica, con lo cual volvemos a interpretar de tal manera que podemos llegar a una carga alostática y vamos a sacarnos sangre y nos desmayamos, porque es una bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande, es un círculo vicioso. La amígdala produce respuestas fisiológicas de ansiedad, eso sería el procesamiento arriba-abajo, y la percepción de esta activación fisiológica influye de nuevo en nuestra interpretación cognitiva, que le va a decir a nuestra amígdala, que le diga a nuestro hipocampo, a nuestro hipotálamo, que ponga en marcha de nuevo esa activación fisiológica. Por lo tanto, estos tres autores lo que ponen de relieve es este círculo vicioso y este procesamiento a la vez arriba-abajo y abajo-arriba. Todo compartido con el miedo, como hemos dicho, pero como hemos dicho también es de menor intensidad y es también más prolongado en el tiempo. Se tarda más en regresar a niveles basales y se habitúa más lentamente. Evidentemente no tenemos el estímulo aquí, por lo tanto es de menor intensidad. Ya hemos dicho en el procesamiento cognitivo que hay urgencia de actuar, pero no tanta, pero no tanto, no es lo mismo que en el miedo. Y hemos hablado también de la amígdala, de la memoria emocional, absolutamente implicada todo lo que tenga que ver con miedo, y evidentemente esto es ansiedad, que es miedo también, y la memoria declarativa, hemos dicho que es memoria emocional. Y además, otro apunte que diferencia es la puesta en marcha de un área que está muy ligada al núcleo amigdalino, a la memoria emocional, que es la estrella terminalis, que activa áreas del circuito de la ansiedad. Todo eso se sabe acerca de cómo es la fisiología de la ansiedad. Pero lo más importante, lo que diferencia del miedo es este doble proceso arriba-abajo, abajo-arriba que se pone en marcha en la ansiedad. Sería arriba-abajo porque el procesamiento cognitivo hace que se active nuestra fisiología. Y sería abajo-arriba porque al percibir nuestra fisiología, eso influye en la interpretación de que nos estamos poniendo mal. Y si nos estamos poniendo mal, de nuevo, nuestro hipotálamo le dice a nuestra activación
movimiento. Así que es amígdala, fisiología, fisiología, amígdala. Abajo, arriba, arriba, abajo. Eso es. Y en cuanto a la comunicación no verbal, al subsistema de acción, a la comunicación no verbal, pues como hemos dicho, hay una gran diversidad interindividual. No se aprecian rasgos distintivos en la comunicación no verbal para la ansiedad. Eso es una de las características de las emociones secundarias. Pero, sin embargo, intraindividualmente sí que tenemos todos nosotros un patrón de comunicación no verbal para la ansiedad. Y además es un patrón que seguimos de forma muy constante. Hay diferencia interindividual, pero hay una gran constancia intraindividual. Y podemos entresacar características que todos posiblemente hayamos padecido alguna vez. O hiperactividad, o paralización motora, que también se da, movimientos torpes, movimientos repetitivos, se puede tener trastornos momentáneos por ansiedad en el proceso del habla, tipo disfemia. ¿Sabemos lo que es disfemia? Tartamudez, hablar bajito, dificultades en la expresión verbal, como esto, como disfemia, y también se dan una serie de conductas de evitación. Y se llama conductas de evitación porque evitamos. ¿Y el qué es lo que estamos evitando? Pues lo que estamos evitando es hacer lo que tenemos que hacer. Cuando estamos en un examen y estamos delante del examen y estamos con nuestro bolígrafo dándole vueltas a nuestro bolígrafo sin contestar qué es lo que tenemos que hacer. Eso de darle vueltas al bolígrafo, de morder el capuchón y de estar un montón de tiempo ahí mordiendo el capuchón, cuando lo que tienes que hacer es leer la pregunta, leer la respuesta y si la sabes contestarla y pasar a la siguiente, eso es un síntoma de ansiedad. O el no mirarte a los ojos cuando tú estás hablando con una persona, eso se interpreta como que esa persona tiene ansiedad. O movimientos torpes, sobre todo en la motilidad fina. Cuando voy a coger algo y estoy ansioso, pues evidentemente tengo una especie de temblor que no soy fino a la hora de coger lo que tenga. O las conductas famosas consumatorias. ¿Cuánta gente habéis oído que no deja de fumar por, bueno, por ansiedad, pero no deja de fumar porque esa ansiedad le produce unas conductas evitativas que es de estar continuamente yendo al frigorífico o a donde sea a comer. Así que no dejo de fumar por engordar. ¿Y por qué engorda? Porque estoy todo el día comiendo. Y bueno, sí, movimientos o conductas de inquietud motora, movimientos repetitivos, como estar moviendo el pie continuamente, o tics incluso también, ¿no? Por activación fisiológica alta, se pueden producir tics. ¿Sí? Y llegado a este punto, sí, nos da tiempo en el afrontamiento, porque el afrontamiento es esencial para entender la ansiedad. Hay un elemento importante, un elemento crítico del proceso y es una característica distintiva. Eh, Epstein en el 72 dice eh, que si puedo escapar o evitar, eso nos estaría remitiendo al miedo, pero que si no puedo poner en marcha conducta de escape y de evitación, esto nos llevaría a la ansiedad. Una de las características principales que estamos diciendo desde el principio es la proactividad, es decir, es poner en marcha en recursos de afrontamiento sin que se haya dado el hecho todavía. Evidentemente, el afrontamiento de la ansiedad tiene mucho que ver con el estrés. Hemos dicho que la ansiedad cabalga sobre el estrés. La ansiedad procede del estrés. Así que su afrontamiento tiene que correr paralelo al estrés. Pero, como hemos dicho antes, es proactiva. Proactiva. Por eso las cebras no tienen úlcera, porque el estrés
en la cebra es una reacción al león que tiene al lado. Sin embargo, nosotros no reaccionamos ante el león que tenemos al lado, sino que nos estamos imaginando que el león vendrá. Así que es estrés, pero no olvidar que es una reacción proactiva, es preventiva en vez de reactiva. Pero aparte de este sistema de afrontamiento proactivo e incluso antes de este sistema de afrontamiento proactivo, tiene también formas de afrontamiento reactivo que le son propias. Y estas formas de afrontamiento reactivo en el manual, en esta parte del manual, lo llaman vigilancia y evitación cognitiva. Esto en su día, cuando estuvimos hablando de ASCO, estuvimos viendo y nos estuvimos preguntando si los rasgos de personalidad eran causantes de las emociones o eran variables moduladoras de las emociones. Y llegamos a la conclusión, o el manual llega a la conclusión de que son variables moduladoras, los rasgos de personalidad. Salvo dos rasgos de personalidad que parece ser que causan esas emociones. Y a esos rasgos los llamamos en su día sensibilización y represión. ¿De acuerdo? Sensibilización es vigilancia, hipervigilancia, somos sensibles, muy sensibles a ciertos estímulos, y la represión es algo así, y la represión es algo así como ojos que no ven, corazón que no siente. No quiere decir que no sean ansiosas, esas personas son ansiosas, esos estímulos le producen ansiedad. Lo que ocurre es que no buscan, prefieren no. Y os puse un ejemplo, ¿no?, de personas que entran en un hotel y hay personas que son sensibles, vigilantes, hipervigilantes, así que entran en la habitación del hotel y están buscando si entre las sábanas pues hay manchas, hay restos hay vello púbico, etcétera, etcétera, y buscan en el váter y buscan en las estas y buscan en todos sitios. Esas son sensibles, esas son vigilantes. Y hay otras personas que dicen, esto a mí también me produce mucha ansiedad, que haya estas cosas, pero cuando me vaya a acostar ya lo veré. Y veré qué hacer en ese momento, pero no voy a estar continuamente buscando. Así que la vigilancia es atención selectiva hacia aspectos amenazantes del entorno. Evitación cognitiva es atención selectiva fuera de las condiciones amenazantes. Si yo tengo fobia a las palomas, una actitud vigilante, una forma de afrontamiento reactivo vigilante sería mirar por las ventanas para vigilar si hoy pues hay muchas palomas revoloteando por los alrededores. Sin embargo, la parte de evitación cognitiva, la parte de represión, fobia a las palomas, sería tener bajadas las persianas porque la persona evita a toda costa tener esa visión de las palomas. Y esto, si lo dejamos aquí, puede ser fácil, ¿no? Y entonces entendemos vigilancia y evitación cognitiva como una dimensión donde en una parte, en un polo de esa dimensión estaría la vigilancia y en otra parte del polo estaría la evitación cognitiva. Pero ¿para qué lo vamos a hacer simple si lo podemos complicar un poquito? Así que si estas dos formas de afrontamiento, vigilancia o evitación cognitiva, se tratan como si fueran dos dimensiones diferentes, vigilancia, un polo alto y un polo bajo, evitación cognitiva, un polo alto y un polo bajo, resulta que de los sistemas de afrontamiento reactivo, dos los convertimos en cuatro. ¿De acuerdo? Y para eso tenéis este cuadro, el cuadro 7-5, con dos ejes, el eje de la evitación cognitiva, el eje de la vigilancia, perdón, y el eje de la evitación cognitiva, y tenemos estos cuatro cuadrantes. Los dos cuadrantes que ya conocemos, si se tratara como una dimensión la sensibilización y la represión, sería los cuadrantes que están opuestos, sensibilización y represión. La sensibilización es vigilancia alta y evitación cognitiva baja, y la represión sería evitación cognitiva alta y vigilancia baja, que es lo que hemos
la persona que entra en la habitación buscando restos es esta, y la persona que entra en la habitación y no quiere saber nada hasta que no se lo encuentre sería esta. Pero como ahora lo hemos tratado como dos dimensiones diferentes, tenemos estos dos cuadrantes opuestos. ¿Dónde tendríamos, por decirlo así, como las dos patologías? Patología ansiosa, alta evitación cognitiva y alta vigilancia. Estamos hablando de sistemas de afrontamiento, las consecuencias que tiene esto para los sistemas de afrontamiento. Y tenemos la otra parte que podríamos llamar patología no ansiosa, aunque no ese es el término, que sería la baja defensa, baja evitación cognitiva y baja vigilancia. Ni lo sé, ni me importa. No sé si hay o no hay manchas o restos públicos en esta, ni me importa. O sea, cuando lo encuentre, yo me acuesto sobre lo que sea, ¿de acuerdo? Cuando lo bajo es muy bajo, puede tener repercusiones negativas, muy negativas, porque, digámoslo así, no te estás cuidando, no tienes precaución ante ciertas cosas que pueden ser, en este caso a lo mejor de las sábanas para arriba y para abajo, pues no tiene consecuencias muy graves. Pero si yo voy conduciendo por una carretera a 120 por hora y me pego al de delante, pegadito al de delante, y estoy absolutamente tranquilo y no, ahí voy, esto es bajo, muy bajo. Eso puede tener consecuencias graves. Y lo alto, el otro cuadrante, alta ansiedad, sería esa persona que va por la autopista a 50 y que deja entre un coche y otro un espacio de 17 kilómetros por si acaso el de delante, por si acaso el de delante frena. Serían como los dos extremos. Pero cuando lo bajo es muy bajo, la baja defensa, eso también podemos encontrarnos con problemas. Así que estos cuatro estilos de afrontamiento. Bueno, puede ser, sí, apatía, dejadez o desmotivación. Lo que ocurre es que estamos mezclando ya motivación con esto. Es gente pasota absolutamente que le da igual lo que pueda ocurrir, que no son precavidos para nada, ni siquiera para lo que deben ser, precavidos. Ahora pondremos algunos ejemplos, y es un ejemplo con fobia a las palomas. Claro, las palomas no ocurre nada, ¿no? Si eres bajo y bajo ante las palomas, pues tampoco tiene por qué ocurrir nada. Así que, y con esto acabamos, los altos en vigilancia son las personas sensibilizadoras, que ya las hemos tratado, tienen baja tolerancia a la incertidumbre, tienen que saber, sí o sí, tengo que buscar, tengo que saber, tienen baja tolerancia a la incertidumbre, pero pueden tolerar muy bien su percepción fisiológica alterada, son hipervigilantes. Los contrarios, las personas represoras, tienen una baja tolerancia a la percepción de su activación fisiológica y por eso no quieren saber nada, tienen una alta tolerancia a la incertidumbre. Son los hipovigilantes. Y en el otro contexto estarían los bajos bajos, que evidentemente tienen una altísima tolerancia tanto en la incertidumbre, no quieren saber, y cuando saben tampoco les importa nada porque la activación fisiológica suya sigue normal. Por eso pongo, ojo, con el pasotismo, cuando lo bajo es muy bajo, podemos tener déficit y podemos tener problemas. Y en el caso contrario están los altos altos. Baja tolerancia tanto a la incertidumbre, tienen que saber sí o sí, y baja tolerancia a la activación fisiológica. Esto hace que su sistema de afrontamiento sea de aproximación y evitación, que no tenga el tiempo suficiente, pone en marcha afrontamiento, pero no le dejan a ese afrontamiento, a esa conducta, tiempo suficiente para saber si es buena o no es buena. Así que hacen, pero dejan de hacer. Vuelven y dejan, y nunca hacen nada porque no tienen el tiempo suficiente para ver si lo que están haciendo es correcto o no es correcto. La ansiedad toma las riendas, evidentemente, y dejamos, por decirlo así, de vivir. Y con esto acabamos. Persona que está hipervigilante por las ventanas de la casa y cuando ve palomas se queda mirándolas. Soporta bien su activación fisiológica, pero tiene que saber si hay palomas o no. Una persona, un afrontamiento de represión sería una persona con fobia a las palomas, que no quiere ver palomas nunca, que quizás por eso tenga que salir de casa, y si cuando sale de casa
se encuentra con alguna paloma, pues ya pondrá en marcha recursos llamativos de afrontamiento, ponerse bolsas de plástico o entrarse otra vez en casa, etcétera, etcétera. Pero no quiere vigilar, no quiere ver. Si es baja defensa, no defensivas, es algo así, ni lo sé ni me importa. No busco que haya palomas y si hay palomas, tampoco me importa que haya. Claro, esto hablando de palomas, pues no tiene unas repercusiones graves, pero sí con otros tipos de estímulos. Y las altamente ansiosas sería un sujeto con fobia a las palomas que está pendiente de vigilar por las ventanas para ver si aparecen. Cuando aparecen, baja las persianas porque no soporta verlas, pero como tampoco soporta no saber si hay, las vuelve a levantar y está todo el día levantando, cerrando persianas y su vida se reduce a eso. Y por lo tanto son patologías altamente ansiosas. Y el equilibrio o lo normatípico, o sea, lo que habría que, si son afrontamientos, todo el mundo estamos dentro más o menos del perfil. Claro, evidentemente todos estamos dentro de un perfil y la mayoría estamos dentro de un perfil normal. Las palomas nos pueden dar ansiedad, pero una ansiedad, bueno, pues, coño, no pasar delante de alféizar donde están las palomas que me van a cagar encima, etcétera, etcétera, ¿no? Tener o no tocar palomas o no tocar eso, bueno, pero eso son cosas normales. Otra cosa diferente, si hay palomas no salgo de casa. Y llamo al supermercado que me traiga las cosas aquí porque yo no puedo salir de casa porque hay palomas. Evidentemente eso ya es patológico. Tener precaución con las palomas, sobre todo con los excrementos de la paloma, que pueden tener repercusiones cuando se secan y crean polvillo. Bueno, eso es absolutamente precaución de la buena. Casi todos somos neuróticos, casi todos somos ansiosos, pero casi todos estamos en unos índices de ansiedad normales. Pocos hay que se salgan de esa normalidad. Bueno, vámonos, que nos están echando. El próximo día, el día 12, acabaremos este tema que nos falta poquito hoy en algunos temas. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.